Le damos la palabra a Álvaro García. Muy buenos días, es un gusto estar acá. Como dijera Manuel Ramiro, vengo de Chile y he acompañado este proceso de diálogo después de una experiencia similar que tuviéramos en nuestro país. Chile, al contrario de Colombia, es un país minero. El presidente Allende dijo que la minería en Chile era la viga maestra del desarrollo y no se equivocó. Después de su gobierno y de la chilenización del cobre, la minería efectivamente ha sido la gran plataforma de crecimiento para Chile. 1 de cada 3 pesos en que se ha incrementado el ingreso de Chile ha provenido de la minería. Así y todo, muchos chilenos teníamos la impresión de que la minería podía hacer más por el desarrollo del país. Y por eso nos reunimos un grupo diverso como es el GEDIAM, con dirigentes ambientalistas, sindicalistas, indígenas, también empresarios mineros y miembros del gobierno, a diseñar una visión para la minería chilena, a proponernos metas concretas para lograrnos y a darnos un instrumento que fue una asociación pública-privada que se llama Alianza Valor Minero, cuya responsabilidad es implementar esas acciones que convinimos y en eso estamos, diría, avanzando bien. A partir de esa experiencia, durante el Ministerio, desde el Ministerio del Interior, cuando el ministro Carrillo estaba a cargo de él, y Miriam Méndez, que ya sí salió, ahí está, apoyaba al ministerio, se me invitó a ver cómo producir un diálogo sobre la minería en Colombia, y lo que hicimos primero fue recorrer algunos lugares. Me acuerdo haber llegado a Casanares y ver inscrito en las paredes un lema que decía minería sí, pero no así. Entiendo que esa fue la frase de un senador, pero yo la conocí en una pared de Casanares y realmente creo que señalaba muy bien el dilema que nosotros habíamos vivido en Chile. Chile tenía un sentimiento positivo hacia la minería, pero también había muchas cosas que no le gustaban. Y a partir de esa frase, o la invitación inmediata de esa frase es, bueno, si no es así, ¿cómo es? Y creo que esa fue la motivación que nos condujo al grupo durante este periodo. Definir cómo debe ser la minería para que efectivamente sea una plataforma de desarrollo. Y la conclusión del grupo, que va a ser presentada más tarde, fue que la minería, para que le hiciera bien a Colombia, tenía que ser incluyente, distribuir bien sus beneficios a lo largo del territorio, tenía que ser resiliente, colaborar con la preservación de la rica biodiversidad de Colombia y de sus ecosistemas, tanto ambientales como sociales, y tenía que ser competitiva, ser capaz de vender su producción en el resto del mundo. Eso fue la motivación que condujo nuestro trabajo. Yo quisiera ahora hablar de una dimensión particular de eso, y es el vínculo entre lo que llamamos minería incluyente y el diálogo social. Entendíamos por una minería incluyente una minería que fuera armónica con el territorio y las culturas donde opera, que conviviera con su entorno. Estábamos más que conscientes, y así lo vimos, que había mucha minería en Colombia, y Manuel Ramiro lo señalaba con claridad, que no convivía con su territorio, más bien destruía su territorio. La primera condición, por lo tanto, era que supiera convivir. La segunda es que administrara este recurso, una riqueza que es de todo el país, en beneficio de todo el país. Que sirviera la minería como una fuerza motriz del progreso de Colombia, no solo de la minería, del conjunto de Colombia. Y para eso tenía una condición,
que la denominamos valor compartido o beneficio compartido. La minería no solo tenía que preocuparse de no dañar el medio ambiente o de mitigar el daño que produjera o de compensar a las comunidades donde operaba, sino que además tenía que distribuir los beneficios que generaba. Así, la minería se podía constituir en una plataforma de desarrollo del territorio donde opera. Y por supuesto, para ser incluyente, tenía que ser compatible con el desarrollo de otras actividades productivas que ocurrían en el mismo territorio, muy particularmente de la agricultura y de los recursos naturales que soportan la agricultura, muy especialmente del agua. Esa era una minería incluyente, una minería que se desarrollaba pensando en el territorio en que operaba, como plataforma de desarrollo para el territorio en que operaba. Por lo tanto, la primera condición que debía cumplir esta minería era conocer su territorio, respetar al territorio donde opera y a su gente, conocer sus valores y sus aspiraciones, conocer el entorno natural, social y cultural en el que se desenvuelve la minería. Sin ese conocimiento era imposible que la minería contribuyera al desarrollo del territorio donde opera. Pero también, convinimos, no bastaba con el conocimiento. Ese conocimiento se tenía que traducir en diálogo con los actores del territorio para que fueran ellos, los actores sociales, las autoridades territoriales, mediante la participación social libre, informada, bien representada, en condiciones de respeto a los derechos de todas las partes, las que convinieran cómo la minería iba a dar cuenta de los intereses económicos, sociales y culturales del territorio y contribuir a desarrollarlos. Esa fue nuestra gran conclusión. Si queríamos una minería inclusiva, teníamos que tener una minería dialogante, con espacios de participación social, para codefinir la forma en que el territorio se desarrolla y el rol que le cabe a la minería en ese proceso. Nuestro segundo esfuerzo fue orientado a definir qué condiciones requeríamos para que esto pasara, para que este proceso de participación social ocurriese, para que la minería realmente generara beneficio compartido. Y constatamos que, si bien habían algunas dimensiones cubiertas en la actual Colombia, habían muchas falencias por superar para que este diálogo ocurriese de manera real y efectiva. La primera constatación que hicimos, o propuesta que hicimos, fue que para dialogar tenía que asegurarse la igualdad entre las partes, que las partes que concurriesen al diálogo fueran igualmente capaces de representar sus intereses, sus principios, su cultura. Cuando el diálogo no es entre iguales, no es realmente un diálogo. Termina tarde o temprano siendo una imposición. Y por lo tanto había que generar las condiciones para que los interlocutores sociales de la minería pudieran representar eficazmente sus intereses y aspiraciones, que fuera efectivamente un diálogo entre iguales y simétricos. Y para eso era necesario crear o fortalecer ciertas instituciones. E identificamos 3 instituciones que yo solo voy a enumerar y posteriormente mis colegas van a profundizar en ellas. La primera institución o política pública, si se quiere, era lograr un efectivo ordenamiento del territorio. Que todas las partes supieran qué se podía y qué no se podía hacer en los distintos territorios del país.
buscar hacer coherente también las decisiones nacionales con los derechos de ordenamiento territorial que tienen los gobiernos locales y las comunidades que allí habitan. No se trataba simplemente de dibujar un mapa de ordenamiento territorial, sino que había que hacerlo con la gente en sus territorios. Y sobre ese ordenamiento territorial, llevar adelante el resto de las conversaciones. Y esas conversaciones, dijimos, requieren de por lo menos dos grandes espacios. Un espacio de diálogo intercultural que haga efectivo el derecho a la consulta libre, previa e informada. Y para lograr eso, sugerimos distinguir dos espacios de conversación. Un espacio de conversación de carácter más nacional, donde se discuten los grandes temas, alguien lo llamó un diálogo de saberes, donde se congenian los intereses y culturas de las distintas etnias y pueblos que habitan Colombia para pensar Colombia y ver cómo cada uno se desarrolla en ese marco. Y después, un diálogo más específico, vinculado a un proyecto específico, donde se lleva adelante la consulta libre, previa e informada. No queríamos que las dos cosas se confundieran, los reclamos históricos y justos de las distintas etnias, con un proyecto específico que tenía condiciones particulares y que tenía la obligación de contribuir a un territorio también particular. Y para llevar adelante esta tarea, propusimos la creación de una agencia especializada en el diálogo intercultural que llevara adelante la consulta libre, previa e informada, llevara adelante este diálogo entre saberes, tuviera los fondos para asegurar igualdad de condiciones al concurrir al diálogo, fuera una entidad que proveyera una información fidedigna y comprensible para todos los actores y que asegurara una representación efectiva de las distintas comunidades. Más adelante seguramente se va a explicar más en detalle esta agencia que ya se le ha propuesto al gobierno y que esperamos la haga suya. La segunda condición que veíamos era la necesidad de ampliar la participación social o la participación ciudadana a todos los actores de la vida social. En Colombia existen muchas instancias de participación social, pero nuestra evaluación es que no había una estrategia gubernamental que hiciera efectiva esta participación, que la hiciera legítima en el sentido de que fuera convenida con los distintos actores sociales, que la hiciera igualitaria en el sentido de que los actores contaban con recursos para habilitarse y participar bien, y que condujera a resultados de beneficio compartido, que no nos quedáramos solo en las palabras, que fuéramos del dicho al hecho y que los resultados beneficiaran a todos. Por lo tanto, propusimos que además de las instancias de participación social que ya existen, se crearan mesas de diálogo y coordinación territorial que acompañaran un proceso de diálogo permanente entre la actividad minera y el entorno en que ésta se genera. Nos pareció que no bastaba solo con la consulta indígena o solo con la consulta ambiental. El diálogo tenía que ser permanente para no solo construir acuerdos, sino también supervisar que esos acuerdos se cumplan y se cumplan bien. Como pueden ver, no nos conformamos con señalar que la consulta libre, previa e informada o la participación social fueran importantes y necesarias, sino que avanzamos en hacer propuestas concretas de cómo llevarla adelante. Porque estábamos convencidos que si ha de haber buena minería en Colombia, esta tiene que ser incluyente. Y para que sea incluyente, tiene que ser dialogada y participativa. Sin estas condiciones no va a haber
la minería que nosotros, al menos, proponemos para Colombia, que ha dado buenos frutos en otros lugares del mundo y que estamos convencidos puede hacerse también en Colombia. Estamos más que conscientes de la distancia que hoy hay, especialmente en la minería criminal, como ya se mencionaba, respecto de este sueño que nos imaginamos. Pero también sabemos, por la experiencia de muchas empresas y países, que esta minería es posible y es conveniente para Colombia. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, queríamos abrir la mesa a preguntas del público o intervenciones, si las hay, o si prefieren, las hay. Sí, señor. Bueno, como señalaba, yo profundicé en una dimensión que fue la minería incluyente. También dijimos la minería tenía que ser resiliente y conversar bien con el ecosistema natural en donde opera. Y déjenme decirles que viniendo de un país minero y habiendo trabajado en la minería por algunos años, la buena minería es perfectamente coherente con el entorno natural que opera. Existen hoy las tecnologías para asegurar una minería adecuada a los ecosistemas. Si ustedes googlean las principales actividades mineras en Australia, comprobarán que hay enormes instalaciones mineras en medio de la ciudad. Por supuesto es una minería más cara, porque tiene que utilizar las tecnologías más avanzadas, pero esas tecnologías están disponibles y las empresas mineras que hacen bien las cosas han demostrado que es posible hacer buena minería usando esa tecnología. Hoy no es un imposible la minería y el desarrollo natural del ecosistema que la rodea, pero sí es exigente, y eso es lo que nosotros propusimos se hiciera. Nuevamente, no me voy a meter en el asunto, alguien lo va a hacer a continuación. Se exigen muchas condiciones para que exista esa buena minería. Una muy básica, conocer el ecosistema donde opera la minería. Hoy día hay enormes falencias de información en esa materia. Y por lo tanto, sin eso es imposible hacer la minería que proponemos, y por eso también propusimos hacer evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, a lo largo del territorio, para saber bien dónde puede y no puede haber minería. Y yo quiero invitar a los otros del grupo, que las respuestas no tienen que ser solamente de Álvaro. Fabio Arjona, ¿tú quieres decir algo sobre esto o pasamos por ahora después? Sí. Primero. Sí. Entonces, ¿prefieren que sigamos con la siguiente y hacemos después la... Es buena idea además porque mucho está, no quiero que la respuesta sea, más tarde hablamos de eso y entonces terminamos sin hablarlo. Entonces, Claudia, vamos a tratar de ser bien breves las presentaciones. Señor, ¿usted quería decir algo antes de que...? A Colombia,
que vienen a trabajar a Colombia y uno no mira esa parte de la inclusión, porque, digamos, se mira una escogencia de personas y los que se benefician verdaderamente, esos son muy poquitos, son más los que se afectan que los que se benefician. Entonces, esa es como mi pregunta: ¿cómo sería la inclusión? ¿De qué manera sería la inclusión para que toda la comunidad pueda ser beneficiada o se pueda beneficiar? Y también la relación con el medio ambiente, porque esa parte me preocupa hartísimo, porque si uno mira que si aquí, en esta cabecera vamos a hacer una minería y es un pedazo el que se va a abrir, pero de ahí para abajo hay agua, se daña ese pedazo, y no solamente ese pedazo se daña, sino que todo de ahí para abajo se daña, porque los derivados van hacia las aguas, el agua corre muchísimo y hacia sus orillas o más abajo hay más gente. Entonces, ¿cómo sería el manejo de eso? Y vuelvo, insisto, la pregunta: ¿cómo sería la inclusión del personal ahí para que todo el personal pueda ser beneficiado? Porque eso ahí, pues hay un poco de filtros de diferentes maneras que se hacen para poder ser beneficiado. Entonces, muchos se quedan sin el beneficio, solamente nos quedamos, pues yo puedo ser uno, nos quedamos con el roto que ahí se hace y con la destrucción que ahí se hace, pero de beneficio no tenemos nada. Gracias. Pues creo que su pregunta es muy pertinente, porque nos lleva exactamente al tema que íbamos a hablar en la siguiente mesa. Entonces, si le parece, vamos a hacer la presentación que creo que habla de eso. Si a usted le parece que no le contestamos, vuelve al final y le doy la palabra de primero para que diga que no le contestamos. Señor alcalde de Toribío, Alcibiades, venga. Bueno, ¿sí? Perdone, Renata, yo quisiera relatar solo una experiencia, porque usted partió diciendo las empresas multinacionales que llegan a nuestros territorios realmente no nos benefician. Esa realmente no es nuestra experiencia en Chile. Las empresas transnacionales que han llegado a Chile han traído también buenas prácticas de sus propios países. Yo estoy consciente que eso no está ocurriendo hoy día masivamente en Colombia, pero las empresas canadienses, por ejemplo, que han llegado a Chile, tienen una práctica de relación con las comunidades indígenas de su entorno que ha elevado los estándares de relación muy significativamente en Chile. También lo han hecho las empresas australianas, que en su país los obligan a compartir los beneficios con el territorio que los rodea. Y esas experiencias nos ha ayudado mucho a nosotros a definir qué le vamos a exigir a todas las empresas. Hoy en Chile lo que llamamos beneficio compartido ha adquirido formas bastante concretas, como es asociar a las comunidades en el negocio, distribuir utilidades para los accionistas y para las comunidades, convenir con las comunidades cómo se va a hacer la vialidad para llegar a la mina, de tal manera que el camino que se construye también le sirva a la comunidad. O recientemente la minería en Chile ocurre en medio del desierto, la construcción de plantas de agua potable para las comunidades que también les sirven a la minería. Hay una enorme cantidad de muy buenos ejemplos que se pueden utilizar, y la experiencia internacional para nosotros ha sido fundamental para identificar esos caminos.